En Nochebuena, desperté en una casa vacía. Toda mi familia se había marchado en secreto esa mañana, disfrutando de unas vacaciones de lujo. Sin mí. No lloré. En vez de eso, hice esto. 5 días después, regresaron y empezaron a gritar en cuanto abrieron la puerta. Me desperté en silencio. Lo cual, bueno, en sí no es tan raro. Normalmente soy la primera en levantarme, pero era Nochebuena y el plan era irnos juntos por la tarde a nuestras vacaciones familiares. 5 horas de viaje, estación de esquí, familia numerosa, pijamas iguales, lo que sea. Así que pensé, vale, quizás salieron a comprar algo de picar o se les olvidaron los huevos o cualquier otra cosa que te haga entrar en pánico antes de un viaje. Miré la hora. 9:42 de la mañana. Ni muy tarde ni muy temprano. Esperaba oír la voz de mi madre diciéndole a alguien que metiera un suéter extra en la maleta o a mi hermana desesperada con su plancha de pelo. En cambio, nada. La luz del pasillo seguía encendida de la noche anterior, lo cual era raro. En el fregadero solo había un plato. El mío. Bajé las escaleras y miré a mi alrededor. No había bolsos junto a la puerta. Ni abrigos. Las llaves no estaban en el gancho. Tampoco había coches en la entrada. Intenté llamar a mi madre. Su nombre no estaba en mis contactos. Qué raro, ¿verdad? Lo intenté de nuevo. Nada. Revisé mi lista de contactos. Todos los números de la familia. Desaparecieron. No solo mi madre. Mi padre. Mis hermanos. Incluso mi tío. Se suponía que iba a venir con nosotros. Se fue. Revisé el historial de llamadas. Estaba vacío. En ese momento pensé, vale, o me he vuelto completamente loco o se me cayó el móvil en la ducha y no me he dado cuenta. Pero el teléfono funcionaba bien. Las aplicaciones estaban ahí. Las conversaciones por mensaje seguían abiertas con compañeros de trabajo y desconocidos, pero ni rastro de mi familia. Entonces lo recordé. Mi hermano pequeño me había pedido prestado el móvil la noche anterior. Dijo que quería consultar el pronóstico del tiempo. Simplemente se lo di. ¿Por qué no iba a hacerlo? Ahora lo entendía. Intenté marcar el número que creía recordar de mi madre. Un hombre contestó. Definitivamente no era mi madre. Le pregunté si tal vez había pertenecido a otra persona y simplemente dijo que era un número equivocado y colgó. Ojalá pudiera decir que entré en pánico, pero la verdad es que fue peor que eso. Me invadió una lenta y creciente incredulidad. Como si hubiera entrado en un programa de bromas, pero nadie hubiera tenido la decencia de gritar, «Te pillé». El frigorífico zumbaba. La situación era tensa. Mi maleta seguía junto a la puerta, cerrada y lista. Me quedé allí de pie, con la sudadera y los calcetines puestos, y me di cuenta de que era imposible que aquello hubiera sido un accidente. No se olvidaron de mí. Me abandonaron. Aún así, no quería creerlo. Revisé Instagram, Facebook, nada, ni selfies, ni boomerangs del inicio del viaje. ¿El chat grupal de logística en el que estaba? Silencio total. Lo cual me reveló una cosa más. Lo estaban escondiendo. Era intencional. Finalmente, recordé el número de mi tío. Es chapado a la antigua y nunca cambia. Lo llamé. Contestó sin aliento. Oye, ¿dónde estás? En la cocina, dije. En casa. Hubo un instante de silencio. Entonces oí ruido de fondo. Gente riendo, neumáticos crujiendo sobre la nieve. Una voz lejana, espera, ¿es ella? ¿Nadie te ha escrito?, preguntó. No. Otra risa de fondo. Luego la voz de mi primo. Dile que le mandamos saludos. ¿En serio no lo sabía? El tío se aclaró la garganta. Resulta que se fueron temprano esta mañana, cambiaron de planes a última hora y pensaron que sería gracioso. Solo era una pequeña broma. Ya sabes cómo es tu hermano. No dije nada. Siguió avanzando. Pensaron que los alcanzarías. Quiero decir, tienes tu coche. 5 horas no está mal, ¿verdad? Entonces una voz, la de mi hermano mayor, me llamó. La verdad es que se agradece un poco de tranquilidad sin la patrulla del sarcasmo, por una vez. Mi hermana se rió. SHH, no se lo digas. Mi tío soltó una risita nerviosa. En fin, estás invitado a unirte. Las habitaciones están pagadas. Dejaron tu pase en recepción. Solo tienes que llegar. Me quedé mirando la encimera de la cocina. La lista de la compra seguía pegada en la nevera, escrita a mano. Sí, dije. Gracias por avisarme. Colgué. No grité. No lancé nada.
Simplemente me quedé allí un rato. La gente siempre dice que la traición duele como un puñetazo, pero esto no fue así. Esto era peor. Esto era lento. Frío. Como caer en un lago helado y darte cuenta de que nadie va a venir a sacarte. No era la primera vez que hacían algo así. No exactamente esto, pero parecido. Mi familia siempre ha tenido un sentido del humor muy peculiar, siempre apuntándome a mí. Yo era la única que se lo tomaba con humor, lo que al parecer significa que no tienes derecho a enfadarte cuando te hacemos daño a propósito. Se suponía que yo iba a ir a ese viaje. Ayudé a pagar el alquiler. Pagué el wifi, la electricidad y la gasolina. Llené el depósito la semana pasada. Compré comida para el viaje. Incluso les recordé que llevaran medicamentos para la alergia del novio de mi hermana, que, por cierto, estaba invitado. Y simplemente, se fueron. En broma. Subí de nuevo, abrí el armario y saqué la bolsa que había preparado. No la maleta que estaba junto a la puerta, la otra. La que contiene documentos importantes. Cosas con valor sentimental. Unos cuantos recibos de sueldo antiguos que nunca tiré. Por si acaso. Me senté en el borde de la cama, cerré la cremallera y miré a mi alrededor. No lloré. Ni siquiera sentía ira todavía. Eso vendría después. Lo que sentía ya había pasado. No en plan dramático, de ya terminé. Simplemente terminé. Como si una página hubiera pasado sin mí y no tuviera intención de volver atrás. 5 días después, mi familia volvía a casa. Abrían la puerta y empezaban a gritar. No empezó con las vacaciones. Creo que la gente siempre espera que historias como esta tengan un punto de inflexión claro. Que este sea el momento en que todo se torció. Pero no funciona así. Hay cosas que tardan en deteriorarse. Soy el segundo de 4 hermanos. Mi hermano mayor tiene 25 años, montó un negocio que fracasó y, aún así, lo siguen llamando el ambicioso. Y luego estoy yo. Tengo 23 años. Trabajo a tiempo completo desde los 18. Luego mi hermana, de 21 años, que aún estudia en la universidad. Y finalmente el menor, mi hermano, de 18, que acaba de empezar su primer año de universidad. Crecimos con edades parecidas, pero no en casi nada más. Desde fuera, probablemente parecíamos la típica familia ruidosa, caótica y semifuncional. Pero si te fijabas un poco más, te darías cuenta de lo a menudo que yo era el blanco de las bromas. De lo a menudo que mis cosas desaparecían o se rompían sin querer. Como todas las bromas terminaban afectándome. Y mira, algunas eran cosas normales entre hermanos. Bromas, chistes. Lo entiendo. Pero es diferente cuando los adultos también participan. Cuando tu madre se ríe mientras tus hermanos cambian las velas de tu pastel de cumpleaños por unas con sabor a salsa picante. Cuando tu padre te dice, relájate, solo es un poco de diversión, después de encontrar tus sábanas en el congelador, es difícil explicárselo a quienes no crecieron así. En ese momento no parece gran cosa. Te dices a ti mismo que es solo su sentido del humor. Te conviertes en el niño que puede soportarlo. Y entonces un día te despiertas y te das cuenta de que nunca estuviste al tanto de la broma. Tú eras la broma. No fui a la universidad, no porque no quisiera, sino porque alguien tenía que trabajar. Mi hermano mayor intentó emprender un negocio nada más terminar el instituto. Se gastó todo él solo y casi todos los ahorros de mis padres antes de que fracasara. Mis padres lo consideraron una lección aprendida. Cuando les dije que quería trabajar y quizá estudiar más adelante, asintieron y dijeron que estaban orgullosos. Luego empezaron a pasarme las facturas de los servicios. Al principio eran cosas pequeñas. Solo cubrían la luz, ya que yo ganaba dinero. Luego el agua. Luego el wifi. Luego la comida. Al final, la hipoteca. Solo hasta que la situación se estabilice. Eso fue hace 4 años. Mientras tanto, mis hermanos siguieron estudiando o volvieron a casa. Todos bajo la premisa de que aún estábamos viendo cómo se desarrollaba la situación. Por alguna razón, esa premisa nunca se aplicó a mí. No me molestaba el trabajo. Sinceramente, de alguna manera retorcida, me gustaba ser quien lo mantenía todo en pie. Me gustaba tener una razón para mantenerme con los pies en la tierra. Pero era como si ni siquiera vieran lo que estaba haciendo. Como si fuera lo normal. Mi hermano pequeño me dijo una vez, no es como si estuvieras pagando por todo. Tú también vives aquí, lo cual está bien. Supongo que mi habitación al fondo de la casa, con el papel pintado despegándose y la ventana por la que entra el aire, era mi renta. ¿Quieres saber cuándo fue la última vez que alguien te dio las gracias? Yo tampoco. Dejé de contarlas. Y aún así, seguía esperando con ilusión las vacaciones. Se suponía que íbamos a estar todos juntos.
La primera vez en años que todos, incluyendo a la familia extendida, estaríamos juntos. Esquí, chimenea, juegos familiares sencillos. Incluso me ofrecía ayudar a planearlo. Sugerí que alquiláramos una cabaña cerca del lago en lugar del costoso complejo turístico. Me rechazaron tan rápido que me sentí como si hubiera sugerido acampar en un estacionamiento. Ya está todo arreglado, dijo mi hermana. Solo llega y trae algo para picar. Mi madre añadió algo. Me retracté. Empezaron un chat grupal sin mí. Al principio pensé que me habían añadido al grupo equivocado, pero no, resulta que había dos. El principal y el de logística, en el que yo estaba. El chat de verdad, el de las novedades, los selfies y las bromas internas, no era para mí. Aún así, hice la maleta, pagué mi parte y pedí días libres en el trabajo. Incluso me ofrecía ayudar con parte del depósito del Airbnb, ya que mi hermano mayor andaba corto de dinero y la matrícula de mi hermana acababa de subir. No me importó. Quería estar allí. Quería sentirme parte del grupo. La semana anterior al viaje, pregunté a qué hora saldríamos. Nuestro objetivo es la tarde, dijo mi madre sin apartar la vista del móvil. Solo tienes que tener todo listo. Y así lo hice. Con días de antelación. Incluso compré un cargador nuevo para el coche porque el viejo fallaba, reabastecí el botiquín, limpié el maletero. Tonterías que te hacen sentir útil. Parte de algo. La noche anterior revisé mi bolso 2 veces y lo dejé junto a la puerta. No le dije mucho a nadie. Ellos tampoco. Todo estaba bien. Y entonces llegó la Nochebuena. Y desaparecieron. Sin dejar nota. Sin llamar. Sin explicación. Simplemente un silencio imborrable. Regresaron 5 días después. Yo no estaba allí. Ni la nevera. No vi sus caras, pero oí mucho. Una vecina a la que solía ayudar con sus contenedores de basura me llamó al día siguiente. Solo quería saber cómo estabas, me dijo amablemente. Vi regresar a tu familia. Algo parecía estar mal. Malo es una palabra para describirlo. Se oían gritos. Lo oí de más de una persona. Un tipo de gritos que se oyen al otro lado de la calle y hacen ladrar a los perros. No precisamente alegres. No fue la típica bienvenida a casa. El sofá había desaparecido. No funcionaba internet. Faltaban la lavadora y la secadora. También faltaban algunos estantes, el microondas y, al parecer, mi especiero, lo que provocó una discusión acalorada. ¿En serio? Alguien gritó, ¿por qué se llevaría la canela? Pensaron que los habían asaltado. Hasta que mi hermano revisó las grabaciones del RIN y me vio sacar la última caja. Con toda la calma del mundo, cerré la puerta con llave como si fuera a comprar al supermercado. En ese momento, estaba sentada en mi nuevo lugar, una pequeña habitación secundaria en el apartamento de mi mejor amiga. Nada lujoso. Simplemente limpio, tranquilo, mío. Estaba comiendo sopa que había sobrado y viendo una película tonta en una tableta prestada cuando me vibró el teléfono. Y otra vez. Y otra vez. Cuando le di la vuelta al teléfono, tenía 52 llamadas perdidas. La mayoría de mi madre. Unas pocas de mi hermana. Incluso un par de mensajes de mi hermano mayor, lo cual me sorprendió ya que no recuerdo la última vez que me llamó directamente. Luego llegaron los mensajes de texto. ¿Dónde estás? Estamos llamando a la policía. Esto es una locura. Has ido demasiado lejos. Tienes que volver a casa y arreglar esto. No respondí. Las leí, despacio, una por una. Luego dejé el teléfono boca abajo y volví a mi sopa. No lo había planeado. Al menos no al principio. Pero después de la llamada de mi tío, después de darme cuenta de que se habían ido todos sin mí a propósito, riendo, bromeando, pensando que era solo otra broma, no pude quedarme de brazos cruzados y fingir que no significaba nada. Porque así fue. Significó todo. No me enfurecí. No revolví la casa cogiendo cosas por despecho. Fue más tranquilo que eso. Más tranquilo de lo que debería haber sido. Tomé lo que era mío. Ni más ni menos. ¿La nevera? Era mía. La pagué cuando se me rompió la vieja y los demás se olvidaron de aportar. ¿La lavadora y la secadora? Lo mismo. Las compré con mi paga extra hace 2 años, cuando mi padre dijo que no necesitábamos unas nuevas. No discutí. Simplemente las compré. ¿El sofá? Mío. ¿El microondas? También mío. ¿El wifi? Todo a mi nombre. Cambié contraseñas, cancelé cuentas, solicité la baja de todos los servicios que se descontaban de mi nómina.
Dejé la llave en el buzón y me marché como si por fin terminara mi trabajo, un trabajo para el que nunca me apunté. La policía llegó 2 días después de su regreso, no con sirenas a todo volumen, solo un suave golpe en la puerta de mi nuevo piso. El agente fue amable. Tendría unos 40 y tantos años. Parecía cansado. Como si alguien le hubiera mandado a hacer un recado con el que no estaba de acuerdo. Tu familia denunció tu desaparición, dijo. Asentí. También alegan un posible robo. Me hice a un lado y le dejé entrar. Lo senté a la mesita de la cocina. Luego saqué una carpeta que había guardado durante años, garantías, facturas, recibos, capturas de pantalla, recibos de compra. Todo lo importante que había comprado. Se lo entregué sin decir palabra. Lo hojeó lentamente. Vi cómo sus ojos se detenían en la factura del frigorífico. El contrato del wifi, el juego de la lavadora. Cerró la carpeta y apoyó las manos sobre ella. ¿De verdad te has encargado de todo esto? Volvía a sentir. Luego se quedó callado un momento. ¿Quieres darles tu dirección? Para que sepan que estás bien. No, dije. No necesitan saber dónde estoy. No estoy desaparecido. Simplemente me fui. Asintió levemente y me devolvió la carpeta. No estás en problemas. La verdad, ojalá la mitad de la gente a la que nos llaman fuera así de organizada. Se detuvo en la puerta. ¿Seguro que no quieres que les dé un recado? Lo miré fijamente y negué con la cabeza. No, si quieren respuestas, que intenten pagar sus propias compras de una vez por todas. Me dedicó una sonrisa irónica. Vale. Pensé que ahí acabaría todo, pero no habían terminado. 2 días después de la visita de la policía, mis padres aparecieron en mi trabajo. Trabajo en una oficina, en el sector fintech, en atención al cliente. Básicamente, me dedico a hojas de cálculo y a charlar. Es el último lugar donde esperas que tu madre te sorprenda. Pero allí estaban. Recibí un mensaje de recepción. Tus padres están aquí. ¿Está todo bien? Entré al vestíbulo y los vi. Mi padre con su polo impecable de siempre, mi madre con su abrigo de invierno y esa mirada tensa que pone cuando intentan no llorar ni gritar. Parecían haber envejecido 5 años en 5 días. Podemos hablar, dijo ella. No respondí. Mi padre dio un paso al frente. ¿En serio todo esto por una broma? Fue lo primero que dijo. Ni un estás bien, ni un lo sentimos. Simplemente, estás siendo ridículo. No dije nada. Tienes que volver a casa, dijo mi madre. Esto ha llegado demasiado lejos. Tenemos que arreglar esto. La miré. La miré fijamente. Necesitas ayuda, y esta sigue siendo tu casa. No puedes simplemente huir. Fue entonces cuando hablé. Fuiste tú quien me dejó primero, dije. ¿Te acuerdas? Abrió la boca y la cerró. Mi padre lo intentó de nuevo, alzando la voz, diciendo algo sobre facturas, responsabilidad y madurez. Si no se van, dije en voz baja, llamaré a seguridad. Se quedaron allí un instante más. Mi madre parecía atónita. Mi padre, furioso. Pero se marcharon. No en silencio. No con elegancia. Pero se fueron. Esa noche me senté en el pequeño balcón del nuevo apartamento con una taza de té y una manta sobre los hombros. Hacía frío, pero no me importó. Mi teléfono vibró sobre la mesilla junto a mí. Otro mensaje. Otro buzón de voz. No lo miré. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí que estuviera esperando algo. No esperaba que alguien gritara mi nombre, preguntara dónde estaba la contraseña del wifi o exigiera saber quién pagaba la factura del gas. Simplemente me quedé allí sentada. Que el silencio sea mío por una vez. Pasaron un par de semanas. No supe mucho de ellos directamente. Por fin habían dejado de llamar. O quizás se dieron cuenta de que no iba a contestar. En cualquier caso, el silencio era agradable. La llené con pequeñas cosas, ir al supermercado, cenas tranquilas. Una nueva rutina laboral que no implicaba ser el manitas de turno ni el saco de boxeo emocional. Pero el silencio no significaba que hubieran terminado. Me enteraba de las novedades por otras personas. El vecino. Mi primo. Una vez, incluso alguien del grupo de la iglesia de mi madre me envió un mensaje larguísimo y muy poco solicitado que empezaba con: no te imaginas lo difícil que ha sido esto para tus padres. Al parecer, las cosas se estaban complicando en casa. El Wi-Fi se había caído definitivamente cuando el módem provisional se quedó sin datos. Mi hermana culpó a mi hermano menor por no haberlo reemplazado. Él la culpó a ella por cambiar las contraseñas de streaming y bloquearle el acceso a su cuenta de Netflix.
La factura de la luz llevaba más de un mes sin pagar y alguien tuvo que pedir dinero prestado para evitar el corte. ¿La nevera? La cambié por una barata de segunda mano que hacía un zumbido constante. Mi prima dijo que daba pena, cosa que yo no le pedí. Pero gracias. Ya nadie parecía saber quién era responsable de qué. Por lo que oí, cada vez que alguien hablaba, se armaba una pelea. ¿El grupo de chat que usaban para excluirme? Muerto. Ya nadie respondía. Probablemente con eso me habría bastado. Saber que se estaba desmoronando. Que la casa que sostuve durante años con trabajo silencioso y pagos automáticos finalmente fue demasiado pesada para que la cargaran los demás. Quejándose otra vez de que alguien estaba calentando pescado en el microondas de la sala de descanso de la oficina. Fue entonces cuando sonó la alarma. Supuse que era un paquete. Había pedido jabón para platos y sábanas nuevas. Casi ni lo revisé. Pero algo me dijo que primero revisara las grabaciones de las cámaras de seguridad, y ahí estaban. Las tres. Mi hermana. Mi hermano menor. Mi hermano mayor. De pie frente al edificio de apartamentos como si fuera una reunión de una comedia de situación. Mi hermana incluso llevaba una bolsita de snacks en una mano, como si pensara que era una especie de gesto de buena voluntad. A día de hoy, sigo sin saber cómo consiguieron mi dirección. Desde luego, no fue a través de mí. Pero me imagino que requirió cierto esfuerzo. Es curioso lo que la gente puede lograr cuando la motiva el tipo de pánico adecuado. Me quedé un buen rato en la puerta, luego no les abrí el grifo de inmediato. Hola, dijo mi hermana, radiante y con un encanto natural, como si no hubiéramos pasado la Navidad en dos mundos distintos. Estábamos por aquí y pensamos, ¿por qué no pasar? Claro. Casualmente estaba por la zona. En un edificio donde se suponía que no debía saber que vivía. No dije nada. Hemos estado hablando, dijo mi hermano mayor. Queríamos, ya sabes, aclarar las cosas. Arreglemos las cosas, añadió mi hermano pequeño, intentando sonar sincero pero con un tono más propio de un trabajo en grupo de instituto. Preguntaron si podían subir. No los quería en mi casa, pero también quería escuchar lo que intentaban venderme, así que los dejé entrar. Nos sentamos en la sala. Me ofrecieron papas fritas de la bolsa. Me negué. Empezaron despacio, riéndose de bromas pasadas, restándole importancia como si no se dieran cuenta de cuánto te habían dolido y como si no lo hubieran hecho con mala intención. No los interrumpí. Dijeron que me echaban de menos, que no había sido lo mismo sin mí. Incluso volvimos a tener noches de juegos, dijo mi hermana con entusiasmo, como cuando éramos niños. Deberías venir. Fue entonces cuando empecé a sentir el gusanillo. La señal de alarma, porque de niños no teníamos noches de juegos. En realidad no. Eso fue algo que intenté emprender una vez, cuando tenía 15 años y me sentía solo. Se burlaron de mí por ello. Pero ahí estaban, vendiendo una nostalgia que en realidad no les pertenecía. Y entonces llegó el desliz. Mi hermano mayor, cogiendo su botella de agua, dijo con naturalidad, y, la verdad, si volvieras, ayudaría a estabilizar las cosas, ¿sabes? Económicamente. Ahí estaba. La verdad. El motivo por el que localizarían mi dirección. El motivo por el que estaban sentados en mi sofá prestado, intentando sonreír como si nada hubiera pasado. No se trataba de la familia. No se trataba de que me echaran de menos. Se trataba de dinero. Sobre la pérdida de la persona que pagaba la hipoteca en silencio. La que pagaba el wifi, la comida, las plataformas de streaming, la lavadora, la secadora, la nevera, todo ese ruido de fondo de sus vidas que nunca se cuestionaron. Me levanté. Tienes que irte, dije. Mi hermana parpadeó. ¿Qué? Puedes terminar tus papas fritas en el pasillo, pero te vas. Mi hermano pequeño me miró como si le hubiera dado una bofetada. Pero lo estamos intentando, empezó a decir. No, dije. Intentas volver a poner las cosas como estaban. Eso no es lo mismo. Se fueron. Esta vez no hay gritos. Ni enfado. Solo un silencio incómodo, confuso y tenso. Como si no se hubieran preparado para esa respuesta. Como si aún pensaran que iba a ceder. Pasaron las semanas. Al final, me enteré del resto por mi primo. Otra vez. Después de esa visita, las cosas empeoraron. Todos empezaron a echarse la culpa unos a otros. Mi hermano pequeño dijo que la idea de dejarme atrás había sido de mi hermana. Ella dijo que había sido de mi hermano mayor. Juró que solo era la energía del grupo. Dejaron de hablarse por completo. Uno a uno, se fueron marchando. Mi hermana se mudó con una amiga. Mi hermano menor se fue a vivir con un compañero de clase. Mi hermano mayor estuvo un tiempo durmiendo en casas de amigos y familiares, y al final terminó en una habitación alquilada a una hora de la ciudad.
Mis padres, incapaces de pagar la hipoteca solos, vendieron la casa. Nos mudamos a un piso de alquiler pequeño en un pueblo cuyo nombre nadie puede pronunciar. ¿El chat grupal? Borrado. ¿Cenas familiares? Se acabaron. Ahora cada uno vive su vida por su cuenta, disperso en lugares donde nunca quiso acabar. Nadie habla. En realidad no. No entre nosotros. Desde luego que no conmigo. La otra noche preparé la cena con mi compañero de piso. Solo pasta con salsa. Nada del otro mundo. Abrimos una botella de vino barato y vimos algo basura en la tele. En un momento dado, me miró y me dijo, últimamente sonríes mucho más. ¿Lo sabías? No me había dado cuenta. Pero le creí. Después de que se acostó, me senté en el pequeño balcón, con la manta sobre las rodillas y una taza de té en la mano. Simplemente respirando el aire frío y quieto. Sin ruido. Sin mensajes. Sin presión en el pecho. Solo paz. No quería venganza. Solo quería ser libre. Y ahora lo soy. Antes decían que yo no era realmente parte de la familia. Resulta que tenían razón. Yo era la base. Y no se dieron cuenta hasta que me fui. A veces todavía me pregunto si me cedí. No muy a menudo. Pero a veces sí. ¿Qué opinas? Déjame tu comentario. Y si quieres leer más historias como esta, no olvides suscribirte y activar las notificaciones.